Hola a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de esta semana. Se titula La Edad Media en 5 objetos. Antes de nada me gustaría saludaros y daros toda la fuerza y todos los ánimos para este confinamiento y esta cuarentena, ¿vale? Básicamente, la idea de explicar parte de la Edad Media en 5 objetos me ha venido a raíz del último viaje que hice a Londres en el cual visité el Museo Británico, ¿vale? Donde hay el director del museo ha escrito varios libros, incluso tiene una serie de podcasts muy interesantes donde resume la historia de la humanidad en 100 objetos, ¿vale? En este caso, yo he escogido 5 objetos donde vamos a entender mejor la Edad Media, ¿vale? Obviamente estos 5 objetos no cubren toda la Edad Media, pero sí 5 momentos o 5 conceptos muy interesantes, al menos de la Alta Edad Media, que sabéis que es el inicio de la caída del Imperio Romano de Occidente hacia los inicios de la urbanización y de las nuevas ciudades y del gótico, que eso lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? Entonces comenzamos. Comenzamos por el que puede ser uno de los elementos, uno de los objetos más importantes para entender el inicio de la Edad Media. Este es el estribo. En este caso hago referencia al estribo en general, no es en las siguientes piezas sí que voy a hablar de piezas, libros o reliquias o incluso coronas específicas que pertenecieron a un rey, ¿vale? En este caso hablo del estribo en general. ¿Y por qué digo yo que el estribo posibilitó la Edad Media? Primero, nos tenemos que preguntar cómo entra cómo se empieza a adoptar el uso del estribo en Europa. El estribo viene de Oriente, viene del Este. Lo traen los hunos, viene con las invasiones mongólicas de los pueblos de la estepa. Aunque originariamente se han encontrado restos arqueológicos de estribos en la India y en China, son los pueblos de la estepa los que verdaderamente lo integran en sus ejércitos y dominan militarmente la estepa y comienzan a invadir Europa por el este. Las tribus bárbaras también adoptan este avance y hace que el modelo tradicional de legión romana, el modelo militar de la legión romana, se vea obsoleto por la independencia que tiene la caballería, ¿vale? Y por la propia agilidad. Si os dais cuenta y tenéis en mente, una legión romana lucha desde el suelo, en diferentes formaciones colectivas, y en su momento era imparable, ¿vale? Cuando aparecen caballeros independientes que pueden luchar desde el caballo, Roma se ve sobrepasada, ¿vale? Sobre todo esto se ha visto en una de las primeras batallas que pierde Roma contra los bárbaros, que es la batalla de Adrianópolis, en lo que hoy sería Turquía, ¿vale? ¿Qué posibilita el estribo? Si os dais cuenta, el estribo hace que el jinete tenga más estabilidad y sobre todo, ¿vale? Más fuerza, es decir, más apoyo. ¿Para qué? Para lanzar flechas o para hacer carga desde arriba con espada, lanza o cualquier otra arma. Ojo, todavía no hay obviamente armas de fuego. Estamos hablando de armas como la espada, la lanza, incluso un garrote con pinchos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, dos cosas. El estribo posibilitó el origen del caballo, de donde luego, ¿qué nos viene a la cabeza? Caballería, ¿vale? Si nos damos cuenta, una de las claves de la Edad Media es la caballería, el caballero. Incluso los caballeros empiezan a tener un estatus especial, ¿vale? Están entre guerreros y nobles, ¿vale? Incluso se inventan su propio código de caballería, una especie de código de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Incluso son, iba a decir, de los primeros que
establecen unas mínimas leyes para la propia guerra. El estribo posibilitaba también comenzar a defender un feudo, ¿vale? Por eso el estribo, que al fin y al cabo es el origen de la caballería medieval, es uno de los elementos, inventos, o bueno, avances tecnológicos, sí, ¿por qué no?, claves para entender esta época. Si os dais cuenta, la armadura medieval metálica solo sería posible llevarlo encima de un caballo. La armadura romana no era tan protectora, no podía ser metálica y aunque ya pesaba mucho, pero debía pesar menos que la armadura medieval. Y esto es clave gracias a la caballería y gracias a este invento. Vamos ahora con el segundo objeto que he elegido. Este sí que es específico, es la corona votiva del rey visigodo Recesvinto, ¿vale? Esta la podéis encontrar en el Museo Arqueológico Nacional, que está en Madrid. De hecho, esta corona es de las primeras cosas, si no me equivoco, que se ve, al menos antes de la renovación. Después de la renovación no he vuelto a ir, pero está a la entrada y es muy importante, aparte de que es muy bonita. Es básicamente una obra de orfebrería visigoda del siglo VII, es decir, el 600 y algo. Y es del rey Recesvinto. Lo único que aquí hay algo que señalar. Si os dais cuenta, no cuadra mucho, ¿no? Eso una corona, tiene forma de corona, pero no sé si quizá como que no se imagina en la cabeza de un rey, ¿no? Exacto, por eso se llama corona votiva. En realidad es una corona que cede el rey. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad, el sitio donde debe estar esta corona? Pues básicamente, seguro que ya muchos de vosotros lo habéis pensado, es para estar dentro de una iglesia. Y esto es clave, ¿vale? Esta corona representa la alianza del poder político, del poder de la monarquía visigoda, de la monarquía hispánica del reino de Hispania, del reino de Toledo, la alianza con la iglesia, ¿vale? La iglesia como institución se empieza a formar en estos primeros siglos de la Edad Media. Por eso es muy importante. Y también señalar el detallismo, la orfebrería, las piedras preciosas, los incrustados que tiene perlas, tiene zafiros, tiene granates, obviamente está hecha de oro. Se encontró en el llamado Tesoro de Guarrazar, ¿vale? Que estaba en la provincia de Toledo, escondido. ¿Escondido de qué? Probablemente del saqueo de la invasión árabe, que va a venir en apenas un siglo, algo menos de un siglo, ¿vale? Entonces, la carga simbólica que tiene esta corona, que iba a estar colgada de una iglesia, es enorme. Es decir, la autoridad de un rey se iba a cuestionar, obviamente, mucho menos si ésta estaba bendecida por la propia iglesia, y al contrario. Es decir, era una alianza que es clara, que se va a ver en toda la Edad Media. Incluso, esto lo hemos estudiado, Carlomagno se hace coronar por el Papa, ¿vale? Hay una pequeña inscripción que dice ofrenda Recesvintus Rex Offret. Esta es ofrenda del rey Recesvinto, en latín, ¿vale? Si os dais cuenta, estéticamente, y esto también es importante, está influida por el detallismo, por el brillo, el esplendor del arte bizantino, ¿vale? Si os dais cuenta, la influencia que tiene el Imperio Bizantino en la península de España es poca, sobre todo es comercial, y de hecho es comercial en nuestras costas, ¿vale? En la costa mediterránea. Lo único que cultural parece no hay grandes vestigios bizantinos, ¿vale? Lo único que sí que podemos ver cómo la moda, digamos, el canon estético venía marcado por el oro, el brillo, la combinación de piedras preciosas propia del arte bizantino. En resumen, vemos cómo esta maravilla, al fin y al cabo,
justifica el orden social establecido. Y como el rey quiere tener presencia en la iglesia, y de alguna manera la iglesia va a tener también presencia en el propio rey, ¿vale? Daos cuenta que eran momentos donde los reyes vivían un panorama bastante inestable, ¿vale? Los siguientes dos objetos los voy a poner juntos porque tienen algo de común, y yo creo que se va a entender mejor si los juntamos, ¿vale? Por un lado tenemos la arqueta de Leire, encontrada en Navarra, y por otro el bote de Zamora, encontrado en Zamora. Obviamente ambas piezas son uno de los máximos exponentes del marfil tallado propio de los árabes, ¿vale? De la época de Al-Ándalus, ¿vale? Por un lado tenemos un arca pequeña, y por otro lo que se ha venido a llamar un bote. Tiene un nombre más específico, pero bueno, no hace falta ahora especificar demasiado. ¿Qué tiene de insólito estas dos piezas? Por un lado, estas dos piezas, al arrebatarse a los musulmanes, se cambió su uso y siguieron teniendo un lugar privilegiado para los cristianos que conquistaron esas tierras. El bote de Zamora se utilizó de relicario para guardar las reliquias de santos, o bueno, en este caso de piedras traídas de los santos lugares de peregrinación y que se depositaban en la catedral de Zamora. Y algo parecido pasó con la arqueta de Leire, que se mantuvo en el monasterio del mismo nombre de Leire en Navarra. Es importante señalar el material, es marfil. Como sabéis, el marfil se trae de los colmillos fundamentalmente de elefante. Algo que cambia también y que nos ayuda a entender la época ha sido uno de los últimos estudios sobre estas dos piezas, donde parece que se mezclan marfiles de elefantes asiáticos y, ojo, y de elefantes africanos. Eso quiere decir que el califato omeya tenía unas relaciones comerciales extensísimas casi por todo el globo, obviamente exceptuando América, pero desde que llegaba a tener marfil de elefante de África y de Asia, y todo se junta y pasa por la mano de un artesano y se convierte en el bote de Zamora y la arqueta de Leire. Ambas piezas se mandaron construir originariamente, se mandaron a hacer en Córdoba como regalos. Eran regalos a fundamentalmente parientes de la propia realeza omeya. Si nos fijamos más al detalle en lo que el artesano talló, vemos multitud de elementos vegetales, cosa que es normal en el arte islámico, pero también vemos que está tallado animales, y esto no es tan normal. Esto es propio del califato de Córdoba, porque de ahí en adelante, de esta época, sobre todo a partir de esta época, empezó a considerarse el tallar, representar hombres, animales y seres vivos como pecado dentro del mundo islámico. Si hacemos un recorrido por el arte musulmán, vemos que son pocas las excepciones donde por un lado está representado algún hombre o algún animal. Seguramente os viene a la cabeza el patio de los leones de la propia Alhambra. También podemos ver aquí el bote de Zamora y la propia arqueta de Leire como excepciones al arte islámico en general, pero eso es algo, digamos, relativamente común en la Córdoba, en el califato omeya de Córdoba.